también aprender un poquito de ustedes, ¿no? Porque esto, el alcance de estas charlas es muy interesante y lo que podemos aprender también es muy interesante. Vamos a hablar como sospechoso de glaucoma y el manejo del paciente sospechoso de glaucoma. Lo vamos a hacer a través de un caso clínico, que a mí me parece que los casos clínicos a veces son más enriquecedores que solamente hablar sobre algo específico, ¿vale? Muy bien, este es un paciente masculino de 33 años de edad, abogado, latino, y consulta porque desea una cirugía refractiva, ¿no? Es una típica consulta que nos llega evidentemente a nosotros. Tiene un antecedente familiar de una madre de 69 años, con tratamiento desde hace 15 por glaucoma, y ese miope, por lo demás, estaba bien, una huesa visual de 20/80 sin corrección, pero que con corrección con menos 3/75 y menos 3 llegaban 20/20. Una presión ocular de 18 en ambos ojos, y bueno, 18-19, y con una gonioscopía Schaffer 4 en ambos ojos, y un grosor corneal central de 498 y 496 micras. Este, como pueden ver, es el ángulo camerular, es un ángulo abierto, de pronto con un poco de más pigmento del que uno desearía que tuviera, y así estaba en los dos ojos. Este es nuestro... foto, Lucas, del ángulo. Se ve bonita, increíble. ¿no? Sí, está chévere. Sí, eso solamente se toma una vez en la vida, Juan, no te preocupes. Western Union ya está trabajando. Estas son las fotos de nervio óptico, son unas fotos de nervio que yo quisiera saber si les parece grande, si les parece chica, si les parece normal para un paciente latino miope, o si realmente les parece algo sospechosa esta foto. ¿Qué opinarían? Como son tantas personas, de pronto por el chat, algunas personas pueden ir poniendo, o si quieren abrir los micrófonos para que sea un poco más interactivo, de a poquitos podemos mirar. Pero levantando la mano, mejor. Levantando la mano. Pueden ser levantando la mano también, ¿no? Yo creo que todos estamos muy de acuerdo en que son unos nervios grandes, unos nervios muy límites, unos nervios que valdría la pena estudiar, ¿no? O sea, yo creo que aquí todos decimos, hay por ahí alguien que dicen que son expansiones profundas, con una lacrimosis, con ISNT conservado, ¿no? Entonces, ahí Lucas, ¿alguien levantó la mano? Sí. Me parece. Quisiera, por favor, es que no sale el nombre, quisiera opinar acerca del nervio óptico. No, también me sale Moto G. ¿Le parece sospechoso? Sí. Ok. Bien, esto es sospechoso, estamos todos creo que muy de acuerdo en que es un sospechoso, y aquí viene la pregunta, ¿no? ¿Es un sano ocular? ¿Es un paciente con una sospecha de glaucoma? ¿O es un paciente con una megalopapila excavada? ¿O por el contrario es un glaucoma de ángulo abierto? ¿Qué opinan? Y quiero recoger aquí los primeros 10 que vea, y vamos a ver que hay múltiples, van a haber múltiples respuestas, ¿no? Sospechosos de glaucoma y megalopapilas, ¿no? Estamos por ahí, entre sospechosos y megalopapilas, dicen todos. Vale, muy bien. Yo estoy de acuerdo con ustedes, para mí es un sospechoso de glaucoma, y ante la sospecha de una megalopapila excavada en un paciente miope con unas paquimetrías ligeramente delgadas, un antecedente familiar de glaucoma, yo preferiría no irme por el megalopapila, sino más bien irme por la sospecha de glaucoma, no por estos antecedentes personales y antecedentes de familiares que tiene, ¿no? Estamos de acuerdo. Entonces, ¿qué hacer en estos pacientes? Entonces le damos un tratamiento, le damos un seguimiento, perdón, le hacemos su cirugía refractiva, porque eso fue lo que fue, y posteriormente le haremos los estudios, o no le hacemos cirugía y más bien le hacemos los estudios, o más bien hacemos estudios e iniciamos tratamiento de entrada. Quisiera nuevamente que empezaran a responder para yo ir más o menos hablando aquí primero. Muy bien, más o menos todos dicen en estudio primero y luego valorar, seguimiento, no hacer cirugía y hacer estudios, no hacer cirugía,
ver más para riesgo, no hacer cirugía, hacer estudios, no hay cirugía, cirugía, no cirugía. Muy bien, entonces estamos de acuerdo en que Estamos en la misma página. ideal en este paciente es no hacer cirugía y hacer estudios. ¿Me decías algo, Juan? No, que estamos en la misma página, parece todos, ¿no? Porque nadie se va a la cirugía, sino directo a los estudios, que me parece en realidad súper bien. Estamos todos muy éticos, ¿no? Estamos todos muy éticos, me parece muy bien, excelente. No hacer cirugía, hacer estudio, yo creo que más o menos estamos todos en la misma onda. Y entonces vamos a hacer algunas preguntas para ir desarrollando el tema. ¿Qué consideraciones tendría usted sobre esta presión ocular? Recordemos que estamos en 18 un ojo y 19 el otro ojo. ¿Es real esa presión ocular que estamos tomando? ¿Qué opina usted sobre la fluctuación de la presión ocular? ¿Consideraría en algún caso la corrección paquimétrica? ¿O realizaría pruebas de provocación para estar más seguro sobre esa presión ocular que estamos viendo? Nuevamente, quisiera que los participantes nos ayudaran un poquito e ir mirando. Entonces, tener en cuenta la paquimetría y la refracción, estudios, ajustar, por aquí voy a ajustar la paqui, valorar si son de aire, tonometría, el tonómetro con el que hicimos, pruebas de provocación. Muy bien, me gustaría que nos fuéramos enfocando solamente en las preguntas que les hago, porque tranquilo que todo lo que están poniendo lo vamos a ir desarrollando, o sea que me gustaría que solamente se enfocaran en las preguntas que hago. Por aquí hay Lucas, acá estoy viendo en el chat que hay dos grupos fuertes, ¿ah? Un grupo que no ajusta la PIO a la paquimetría y otro grupo que sí lo ajusta. Lucas, ¿tú qué harías en este caso? Que ves la córnea delgada, ¿te vas a ajustar la PIO en ese paciente? ¿Qué es lo que haces? Te la voy a responder en la siguiente diapositiva, Juan. Y esta es la presión, esta es la paquimetría, ¿no? 498 y 496. Entonces, esa es la pregunta que me estás haciendo. Si lo corregíamos, ¿verdad? Así es. Pero realmente no se corrige, y no se corrige no porque lo digamos nosotros o porque nos dio la onda de decir que no. No se corrige por múltiples razones, porque si lo corregiríamos, este paciente entonces ya no tendría presiones de 19 y 18, sino que tendría presiones de 22 y 23. Debido a que según estas tablas, pues habría que corregirle casi más 4. Y eso ya entonces no te pone en un proyecto de sospecha de glaucoma, sino que más bien ya te dice que estás frente a un hipertenso ocular. Eso es lo primero. Eso no se hace. Y segundo, es porque el grosor corneal solamente es un factor de riesgo para glaucoma. No podemos nosotros decir que el paciente es hipertenso ocular o no hipertenso ocular solamente por una tabla. Pensaría que solamente decir que la paquimetría delgada, según el OHTS, por debajo de 550, es un factor de riesgo para glaucoma, mientras que córneas gruesas por encima de 550 son factores protectores para glaucoma, pero nada más, hablan de factor de riesgo. Por tanto, la presión ocular en este caso, y en mi caso, yo no sé, Juan, tú qué haces, pero no la corrijo. Sí, yo también estoy de acuerdo contigo, Lucas. En lo que es presiones, nunca me voy con esa tablita de corregir la presión. Simplemente me voy a algo más directo, como tú, que es la córnea delgada, es un factor de riesgo más que juntas para poder dar el diagnóstico de un glaucoma, ¿no?, a este tipo de pacientes. Excelente. Muy bien. Entonces, vamos avanzando, y estos son los múltiples artículos que avalan, miren, esto desde el 2011, más o menos, 2011, 2012, ya tenemos aquí que no se corrige las pobres mediciones, o sea, paremos ya de ajustar las presiones oculares según la paquimetría. Pero sí, hay otras cosas que nos pueden ayudar, como la histéresis corneal. Es un poco también otro factor que tenemos adicional, si tenemos dudas sobre esa paquimetría o sobre esa córnea, cómo está. Y más o menos el ORA nos mide la histéresis corneal. La histéresis corneal es básicamente la capacidad que tiene una estructura para deformarse, en este caso llámese córnea, pero puede ser extrapolable
a que si hay una histéresis corneal por debajo de 8 en algunos casos o por debajo de 10 para la gran mayoría, podríamos decir que histéresis corneales bajas se asocian a una lámina cribosa más débil, y al tener una lámina cribosa más débil, podría cualquier fluctuación de presión poder dañar más fácilmente, más rápidamente una capa de fibras nerviosas. Por tanto, córnea delgadas, histéresis corneales por debajo de 10, paquimetrías por debajo de 550, histéresis por debajo de 10, igual factores de riesgo para daño prematuro por glaucoma. ¿De acuerdo? Entonces, la histéresis se mide por un por un impulso de aire que detecta la primera deformidad de la córnea y vuelve a medirla cuando vuelve a reformarse a como estaba, ¿no? Esa diferencia entre ese impulso inicial y esa recuperación corneal es lo que mide más o menos la histéresis. Este es el aparato, no voy a hablar mucho sobre esto, pero este paciente tenía entonces una histéresis corneal de 10.1 en un ojo y de 8.7 en otro ojo. Por tanto, tenemos dos cosas importantes: paquimetrías por debajo de 500 e histéresis corneales casi que en el ojo derecho muy límites y en el ojo izquierdo bajas. ¿Ok? Y aquí es lo que ya muchos empiezan a preguntarme, bueno, ¿y qué pasó? ¿Y qué pasó con los campos visuales y todo esto? La idea es ir evaluando este campo visual y este paciente. Entonces, ¿qué opinan de este campo visual? Este es un campo visual que, si bien en la parte superior lo tengo subrayado, es porque es la primera vez que este paciente se hacía campo visual, tenía falsos negativos, era una estrategia cita-fast, lo cual no es ideal para un paciente de primera vez. No teníamos descrito el diámetro pupilar. Recuerden que diámetros pupilares por encima de 5 tienen muchos más errores, mucho más falsos positivos. Tampoco teníamos la refracción, ¿ok? Y la hora tampoco la teníamos. También no corregir una refracción y encima hacerlo por la tarde no nos va a dar una buena lectura de este campo visual. Por tanto, este campo visual no es un campo visual confiable, ¿ok? Y aquí lo pongo. La primera vez no son confiables, no hacer cita fácil la primera vez, corregir siempre los defectos refractivos y recordar que los defectos en el campo visual aparecen ya cuando hay más del 20% del daño. O sea que tener un campo visual, supongamos que todo esto está bien hecho, y si encontramos esto, podríamos estar muy tranquilos porque no vemos nada, pero olvidamos que el campo visual se afecta muy tardíamente. Este es nuestro ojo izquierdo, tiene los mismos problemas, ¿sí? Los mismos problemas. O sea que no podríamos nosotros pensar que hay un defecto secocentral o un defecto paracentral en los 10 grados nasales superiores, sino más bien, bueno, ¿es real esos daños? ¿Son verdad? ¿O son efecto de todos los errores que tenemos en esta realización? Y lo otro que me voy a tener un tricitín es que estos campos visuales, los blanco-blanco, pues realmente solamente miden las células parvocelulares, ¿sí? El resto de las células, que son las coniocelulares y las magnocelulares, no nos las evalúan. Por tanto, las parvocelulares, verdad, son el 80% de todas las células retinales, y por eso es que solamente se afectan muy tardíamente, porque tenemos, ponle tú, 1,5 millones de células, y este campo visual nos evalúa 1.100.000 células, pues si se nos mueren 100.000 no va a haber una diferencia evidente y rápida. Mientras que si lo evaluamos las conio, las magno, que han pasado un poquito desapercibidas, pero me sigue gustando mucho el FDT, no lo tenemos en Colombia, pero al menos en mi clínica no lo tenemos, pero me gustaría mucho tenerlo porque las magnocelulares son más o menos el 10% de todas las células. Por tanto, si se me dañan el 2, el 3, el 4%, sí que va a ser mucho más evidente el defecto. Entonces, Lucas, ahí para en el resumir, slide anterior, ¿qué perdón, tenemos? Lucas, Tenemos un paciente de... Señor Juan, ¿me hablas? sí, Lucas, en el slide anterior, que está súper interesante para tenerlo claro ahí y hacerlo como el slide anterior que hicimos, igual comentamos. Acá, Ok, ¿a cuál dejas de lado? ¿Al azul amarillo o al FDT?
Mira, yo voy a responderlo de la siguiente manera. Pienso que todos son importantes, pero el azul amarillo ha entrado un poquito más en desuso y ha sido reemplazado por el campo visual 10-2, pues porque evalúa mejor los puntos centrales, los 64 puntos centrales. Pero yo dejaría por fuera el azul amarillo y me quedaría con el FDT. Haría siempre un 10-2 y un 24-2. Me preguntan que por qué no el CITA-FAST, si ya hay estudios que demuestran que es igual a este estándar. Es real. Lo que pasa es que para poder hacer un CITA-FAST tienes que primero hacer un buen cita estándar. No puedes entrar en un cita fast sin hacer un buen cita estándar normal, porque ya de entrada es difícil hacer un cita estándar para entrar en un cita fast, que es mucho más rápido. Pero es verdad, si el paciente ya está entrenado, lo sabe hacer bien, un cita fast está bien hecho. Pero yo me quedaría con el FDT. Sí, yo también, el FDT y el 10-2, ¿no? Y el 10-2. Yo creo que serían los ideales, ¿no? Muy bien, Perfecto. Entonces, ¿qué tenemos? Tenemos un paciente de 33 años, miope, con antecedente familiar de glaucoma, con una presión de 18 y 19, con unas excavaciones de 0,65 vertical, a mi modo de ver, patrimetrías delgadas, histeris corneal baja, y unos campos visuales de primera vez no confiables. ¿De acuerdo? Hasta ahí estamos. Sigue la pregunta. ¿Es una sospecha de glaucoma? Es una sospecha de glaucoma. Porque si vamos a la HTS, la sospecha de glaucoma siempre que tienen que ser ángulos abiertos con al menos uno de los siguientes, ¿no? Al menos uno. Eso es la definición de sospechoso de glaucoma. Apariencia del disco óptico de la capa de fibras sugestivas de daño glaucomatoso o anormalidades difusas o localizadas de las capas de fibras nerviosas, especialmente en los polos superiores o inferiores. Esto es lo que dice el HTS sobre la definición de un sospechoso de glaucoma. Ahora, también lo define cuando es un sospechoso de glaucoma de alto riesgo, ¿sí? Y en este caso nuestro, tenemos un paciente que tiene la córnea central muy delgada, una copa disco vertical que puede estar entre 0,65 y 0,7 y una historia familiar de glaucoma o predisposición genética conocida, ¿ok? Y para definir si es un alto riesgo de sospecha de glaucoma, debe tener un ángulo abierto más una o más de las siguientes. Por tanto, en este paciente cumplimos con esto y podríamos entrar acá con los datos que tenemos a decir, bueno, es un sospechoso de alto riesgo de glaucoma. Sin embargo, volvemos a la presión ocular. La presión ocular no sabemos cuál es la real, porque si somos estrictos en una consulta nuestra, cuando un paciente llega a vernos, le tomamos la presión ocular, realmente qué porcentaje del día le estamos tomando la presión, solamente un 0,69%. Existen métodos que no son muy económicos y que son con una alta variabilidad, como es el lente de contacto que ya entró en desuso o el iCare Home, que podrían darnos alguna utilidad, pero realmente no son, hay mucha variabilidad. Y por tanto a mí, como no tenemos esa, y yo no puedo estar a las 5 de la mañana en mi consulta viendo pacientes o tomando la presión todo el día a los pacientes, la pregunta, o al menos lo que yo haría, es si ustedes le harían un test de provocación a este paciente. Y quiero nuevamente, porque hay muchos que ya me habían dado algunas respuestas en el chat, y todos me dicen que sí. Pues bueno, yo creo que yo también se la haría, ¿no? Para mí los test de provocación son muy importantes y en este caso hay dos, ¿cierto? Está el test de sobrecarga hídrica y el otro test de dopamina. El test de sobrecarga hídrica, el paciente tiene que ir en ayunas de 8 horas, tenemos que tomar la presión basal, se tiene que tomar al menos entre 800 centímetros y 1 litro, entre 5 a 15 minutos y ojalá entre más rápido se los tome mejor. Y tomar la presión cada 15 minutos. Y es positiva esa prueba si la presión ocular aumenta un 30% o si sube 6 a 8 milímetros con respecto a la basal. Esto tiene una evidencia 2B y realmente para mí hacer este test, yo que no tengo residentes o fellows a mi cargo, pues para mí es muy complicado hacer esto. Por tanto, siempre me he ido por el test de dopamina. A este paciente le hice un test de dopamina y el test previo o la presión ocular previa era esta, 18 y 19, y en el test post pasó de 25 y 26, por tanto es una test positivo. ¿Qué es la ibupamina? Y la ibupamina es un agonista dopa 2 que lo que hace es que incrementa la producción de humor acuoso a nivel del cuerpo ciliar.
Este test lo único que nos demuestra es si hay un fallo de la malla trabecular o no, ¿sí? Por tanto, ¿cuándo es positiva? Es positiva cuando aumenta más de 2 milímetros de mercurio, de 2 o más, ¿ok? Mejor dicho, por encima de 2. Ejemplo, si aquí pasamos de 18 a 20 es negativa, y si pasamos de 19 a 21 es negativa. Por encima de eso va a ser positiva. ¿Cómo se hace el examen? Pues bien, esto viene, yo no sé si aquí lo alcanzan a ver, esto es un polvito, un polvillo, y aquí viene una solución salina. Esta solución se deposita en este polvito, se agita, y ya se deja toda la solución en este tarrito, y aquí viene un gotero, y el goterito se pone encima y se tiene que mantener refrigerado. Se le aplica una gota al paciente, ya una gota a los 5 minutos, y se toma la presión ocular a los 45 minutos más o menos. Y esa es positivo. ¿De acuerdo? O sea, Lucas, que más de 3 hacia arriba es positiva. ¿Aló? Sí, Juan. Lucas, hay una doctora que quiere preguntarte algo. Sí, claro. La doctora María Fernández. María Fernanda, perdón. Hola, Lucas. Perdón, sí. Hola, Mafe, ¿cómo estás? Oye, yo había leído del test de sobrecarga hídrica Remo Susana y lo que yo tenía entendido es que era positivo cuando se elevaba entre 3 a 4 milímetros de mercurio. 6 a 8 es la primera vez que lo escucho. Para mí es el 30%. 3 milímetros de mercurio, no sé, Mafe, yo creo que variaría mucho dependiendo del compliance vascular, fracción de eyección, pero sí, lo que yo tenía entendido era 6 milímetros como mínimo o más del 30% de tu basal. Ok, No voy a sé, buscar el artículo. me queda la duda, pero me gustaría, si lo Te tienes, lo paso. envíalo Vale, para conocerlo, ¿vale? vale. Gracias. A ti. Gracias, María Bueno, Fernanda. entonces ya tenemos un paciente que ya no tenemos una presión de 18 y 19, sino que tenemos un paciente con una presión de 25 y 26, que ya es muy diferente, ¿no? Es muy distinto una presión ocular en este tipo. Entonces, a este punto, ¿qué haría? Tenemos un paciente sano, tenemos un paciente con una sospecha de glaucoma, tenemos un paciente con una hipertensión ocular o tenemos un paciente con un glaucoma primario de ángulo abierto. Y me gustaría nuevamente que la gente participara un poquito a ver qué opinan, ¿no? Y ya empezamos aquí, claro, me dicen falta el OCT, no, es que no quiero llegar allá todavía. Sí tiene OCT, no se preocupen, ni más cosas, pero no se preocupen. A este punto, ¿ustedes qué harían? Hay quien me dice hipertensión, glaucoma, sospecha, sospechoso, hay que determinar si hay daño, ¿ya? Pero bien, más o menos ya sabemos que este paciente nos va a alarmar más de lo que inicialmente pensamos, ¿no? Tenemos que estar mucho más juiciosos y vamos a tener que ser más exhaustivos en este paciente. Por tanto, a este punto, para mi modo de ver, es un paciente con hipertensión ocular. Obviamente será una hipertensión ocular transitoria, porque lo que realmente hizo el test de provocación fue demostrarme que hay una falla del trabéculo y hay un daño del trabéculo y que seguramente esa presión ocular va a estar fluctuando durante todo el día e incluso en la mañana, que es donde más fluctúa, y estará haciendo hipertensiones oculares no diagnosticadas, ¿de acuerdo? Pero a este punto uno podría decir, bueno, podría ser un hipertenso ocular. Y quiero detenerme aquí porque hay que aclarar que los hipertensos oculares se dividen en hipertenso ocular de bajo riesgo, riesgo moderado o riesgo alto, pero ¿riesgo a qué? Riesgo de desarrollar glaucoma en los próximos 5 años, ¿de acuerdo? Entonces, este es un paciente hipertenso ocular, ¿con qué tipo de riesgo podríamos nosotros decir que tiene este paciente, ¿no? Para desarrollar glaucoma? Yo dice, bueno, tiene un riesgo moderado, diría yo. ¿Y por qué moderado? Bueno, pues el OHT también demostró, o en su artículo, habla que el riesgo moderado es cuando tenemos presiones entre 24 y 27 sin un daño de capa de fibras. Hay que aclarar que no hemos hecho OCT todavía y que estamos viendo el paciente hasta como lo tenemos hoy, sin el resto de estudios, hasta dónde vamos.
El riesgo moderado se define como presión ocular entre 24 y 27 sin daño de capa de fibras, con una relación vertical copa-disco mayor a 0,65 con córneas delgadas, historia familiar de glaucoma en primer grado y miopía alta. ¿Ya? O sea que si cumplimos 2 o más de esto, lo encasillamos dentro del moderado. El leve es lo mismo, pero con presiones de 21 a 24, y el severo es lo mismo, pero con presiones mayores a 27. Por tanto, es por eso que tenemos un paciente con riesgo moderado. Y si uno tiene un paciente con hipertensión ocular, ¿cuándo debería de tratar en teoría a este paciente? ¿No? Porque hay quienes hablan que si tiene un riesgo moderado, pues lo puedes seguir como que lo puedes tratar. O sea, está muy equivalente ambos. No sé si Juan tiene otra opinión, pero el riesgo bajo está claro que es seguimiento y monitoreo estricto. El riesgo moderado es un tratamiento en algunos casos y monitoreo en otros. Y el riesgo alto siempre está claro que se trata como si fuera un glaucoma. Bien. Por tanto, en este paciente uno pensaría, bueno, si tengo un paciente que me está haciendo hipertensión y me está subiendo tanto la presión ocular, hombre, yo tengo que pensar a ver si lo trato o no lo trato. Y de eso va a depender mi seguimiento con respecto a otros exámenes que haga. Así es. ¿Por qué? Porque la incidencia de estos pacientes, cuando tengo pacientes con riesgo moderado, el riesgo de que desarrollen glaucomas de ángulos abiertos a 10 años, cuando no los trato, es del 18%, pero cuando los trato puede llegar al 8%. Por tanto, sí que en los riesgos moderados, sí que valdría la pena tratarlos, bien sea con láser o bien sea con medicamentos, que lo hablaremos más adelante. Esto es lo mismo, esto es el riesgo relativo, cuando tenemos es muy alto, es de 7.4, cuando tenemos la presión entre 21 y 23, y es de 18 cuando es mayor a 24. Mire todo lo que se sube el riesgo relativo de llegar a un glaucoma. Por tanto, en mi caso los trato. Y hay otra cosa adicional que podría uno pensar. Bueno, este paciente específico, que tenemos una presión ocular de 25, ¿ok? Y con una paquimetría menor a 550, cuando tenemos unas paquimetrías muy delgadas o menores a 550 con presiones altas, mire el riesgo de desarrollo de glaucoma, es del 27%. Si tuviéramos esa misma presión ocular de 25, pero una paquimetría muy gruesa, mira lo que se reduce. Es por eso que es tan importante la paquimetría, por eso se sigue haciendo, y es porque necesitamos saber esa córnea cómo se comporta, o en sí esa lámina cribosa cómo se comporta, cómo es de lábil, cómo se deforma, para poder llegar a pensar si esos pacientes se benefician o no de algún tipo de tratamiento basados en eso. Y miren lo mismo, vamos a mirar la copa disco vertical basados también en la paquimetría. Esta es una lámina que me gusta mucho, porque miren que cuando la copa disco es mayor al 45 con paquimetrías delgadas, el riesgo de desarrollo es del 21%. Pero miren esa misma copa disco por encima de 0,45, pero con córneas gruesas, baja al 6%. Por tanto, la paquimetría es importante, se tiene que seguir tomando, pero no corrijamos la presión basados en la paquimetría. Y aquí viene algo todavía más importante, y es, ¿será que estos pacientes se benefician de estas calculadoras de riesgo que desarrolló el HTS para pacientes con hipertensiones oculares? Pues aquí ponemos la edad del paciente, 33 años, presión inicial, porque es la presión basal, no es la presión inducida, que fue la que hicimos nosotros con la ibupamina, sino que la presión inicial, y con una paquimetría de 4,97, una copa disco de 0,65 y con un campo visual con un DSM de 1,98. Según esto, el riesgo es de 19.44. O sea que, ¿cierto? Es importante que estas calculadoras se hagan siempre con las presiones basales, no con presiones provocadas, que fue lo que hicimos ahorita. Entonces, ¿esta calculadora de riesgo sirve? Pues realmente no sirve, porque el diseño de estas calculadoras fueron para pacientes que tuvieran más de 40 años, en nuestro caso tenemos 33, y que tuvieran presiones oculares basales mayores a 21. En nuestro caso tenemos 19.5. Por tanto, no hay ninguna evidencia que esta calculadora sirve.
serviría si tuviéramos paciente con mayor de 40 y presiones mayores a 21 basal. Lucas, aquí, Lucas, sí, cuéntame. Yo creo que hay que poner en claro que la presión inducida que has puesto es para simplemente saber que tu malla trabecular no funciona bien, ¿no es cierto? Tú Claro, pones en claro. cuenta siempre tu presión basal, ¿no es cierto? Sí, claro. Sí, claro. No. La presión basal es lo importante. Ahora, yo la provoco para saber a qué me estoy enfrentando, a cómo está funcionando esa malla Exacto, trabecular. Pero exacto. en ningún momento me puedo basar mi diagnóstico en una provocación de algo, porque no es lo natural, no es lo que el cuerpo Eso, está. Me da una idea de que el paciente puede fluctuar, ¿de acuerdo? Que el ajá, paciente fluctuará su presión durante el día. ¿Cuánto? No sé. Me tocaría estar detrás de exacto. él con un aparatito para tomársela, pero me da una idea, solo es una idea. ¿De acuerdo? Así es que causó mucha controversia ahí en el chat, es por eso que Ah, quería ok. que lo aclares. Ok, vale, perfecto. Muy bien. Entonces, aquí llegamos al punto que muchos querían ver, y es el OCT. Entonces, el OCT, ¿qué nos dice? Pues tenemos una capa de fibras en el ojo derecho de 90 y una capa de fibras de 84 en el izquierdo, con unos defectos en cuña en el derecho superior y en el izquierdo superior temporal inferior, tanto que el hemicampo superior izquierdo ya se ve como se ha ido adelgazando progresivamente. Y si vamos a las células ganglionares, pues ya también tenemos unas células ganglionares un poquito más reducidas para un paciente de 33 años. A mí me gustaría que un paciente de 33 estuviera un poquito más. Sin embargo, tengo que considerar el hecho que este paciente puede llegar a ser miope y que la miopía puede llegar a alterarme un poquito esa capacidad que tienen los equipos para detectar eficazmente la capa de fibras. Y aquí me da las células ganglionares. Realmente esto no me mide el complejo de células ganglionares, porque lo único que lo mide muy bien el RTV, que lo tenemos nosotros, pero hay que recordar que las células ganglionares, el complejo real de células ganglionares, está compuesto por el complejo de fibras nerviosas, la capa de células ganglionares y la plexiforma interna. Sin embargo, este equipo no nos mide esas tres, nos mide solamente las células ganglionares como tal. El que sí me lo hace el RTV, pero esto ya más o menos lo amuramos. Y complementamos esto, o esa información que tenemos del OCT, con un HRT. Y el HRT es muy útil para verificar el anillo. A mí el HRT realmente ya en Medellín ya no lo tenemos, lastimosamente ya no disponemos de él, pero el anillo es muy importante y el anillo nos dice que por debajo de 1.2 más o menos vamos a tener alguna disminución de esa capacidad o ese grosor de esa cantidad de células que tenemos ahí. Porque es muy bueno, porque es un operador dependiente, se puede repetir y siempre el equipo nos va a medir en el mismo punto que nos midió el examen previo. Eso es lo que le hace falta un poquito a la OCT, para no ser tan operador dependiente. Pero entonces, tanto el OCT como el HRT nos demuestra que hay unos defectos, hay unas alteraciones. Y miren, en el OCT, el RIM más o menos nos da, está un poquito adelgazado en ambos ojos. Por tanto, voy a volver a mostrarles la foto que les mostré al inicio. Porque su juicio clínico, para llegar acá, si hubiéramos sido muy juiciosos en la evaluación de ese nervio óptico al principio, podríamos darnos cuenta de algunas cosas. El juicio clínico a veces es más importante que toda la cantidad de estudios. Y aquí les voy a mostrar algo. Ustedes pueden ver el nervio óptico de ambos ojos, que en la parte inferior es bien grueso, ¿no? Es un nervio óptico muy grueso en su anillo inferior, en los dos ojos. Pero cuando somos muy estrictos y evaluamos ese anillo a nivel superior y superior, ya nos damos cuenta que hay unos ligeros adelgazamientos comparado sobre todo con la porción inferior y con estas porciones, ¿no? Entonces, miren que cuando lo evaluamos con el OCT, evidentemente nos da que sí que hay un adelgazamiento. Hay que tener en cuenta, insisto, en que los pacientes miopes, los OCTs, van a ser menos eficaces, por decirlo de alguna forma, tendrían menos fuerza de señal y podrían darnos alguna alteración. Pero cuando empezamos a juntar tantos factores que tenemos, nos vamos a hacer una idea de una idea mejor de todo lo que está pasando. Entonces, en este punto,
uno podría decir, bueno, ¿y será que este paciente realmente tiene un daño de las células? O sea, ¿ese daño de las células es real? ¿Será que este paciente o está anémico, o está hipotenso, o está haciendo vasoespasmos, o realmente tiene la presión ocular elevada, es un glaucoma de tipo más de disfunción de malla? Porque se acuerdan, al principio de la gonioscopía estaba bastante pigmentada, ¿no? Entonces, ese daño es secundario, será secundario independiente del nervio óptico, independiente de la presión ocular, ¿ya? Eso es lo que vamos a hacer en este instante. Entonces, porque es muy importante saber eso para determinar cuál será nuestra actitud terapéutica. ¿Y cuál sería su actitud terapéutica? Le voy a preguntar ahora a los asistentes que tenemos. ¿Qué harían? Entonces, por aquí me hablan, me dicen que no se oye. ¿Está bien, Juan? ¿Tú me escuchas? Sí, te escucho perfecto, Lucas. Ok, Te escucho bien. Entonces aquí viene cuál sería la actitud terapéutica, ¿no? Vigilamos, hacemos expectante, hacemos 3 diagnósticos adicionales, o de entrada ya iniciamos tratamientos médicos tópicos, o hacemos un inicio de tratamiento con láser. Pero, a ver qué hablan, ¿no? Pero aquí hablan que más o menos está muy parecido a lo que yo pienso. Y vamos a resumírselo antes de decirle qué haría yo. 33 años, miope, antecedente familiar de glaucoma, presión de 18 y 19, que con un test de provocación llega a 25 y 26, excavaciones de 0,65 verticales, paquimetrías delgadas, histeris corneales bajas, campo visual de primera no confiable y una alteración estructural por OCT y por HRT. Hasta ahí vamos bien, ¿vale? Porque tenemos que considerar realmente cuál es el beneficio de todo esto, ¿no? ¿Cuál es el riesgo-beneficio de iniciar un tratamiento versus no iniciarlo? Hablamos que este paciente tiene un riesgo mucho más alto de desarrollar glaucoma que cualquier otro de su edad. Y obviamente existe un factor de riesgo basados en cada paciente. O sea, por eso es que cada paciente es tan importante que sea valorado individualmente. Esto es como una receta de cocina. Entonces, ¿qué hacer? Repetimos los estudios, hacemos seguimiento, pero lo dejamos sin tratamiento. Esa es la opción 1. Opción 2, hacemos un diagnóstico de hipertensión ocular, iniciamos tratamiento y lo controlamos a las 6 semanas. Opción 3, lo dejamos como un diagnóstico de glaucoma primario de ángulo abierto, le iniciamos tratamiento y le hacemos control en 6 semanas. Ya vamos a decidir, dependiendo de lo que respondan, qué tratamiento iniciamos. Opción 1, opción 2, opción 3. Por acá hablan de 1, 3, 3, 2, 2, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3. Muy bien. O sea que, para la gran mayoría, ¿qué opinas, Juan? Bueno, lo que me pareció que deberíamos de repetir es el campo visual, ¿no es cierto? Correcto. Porque ahí te vi, faltaron algunos datos, que es algo que de hecho nos va a servir también, así tratemos o no este paciente, nos va a servir para su seguimiento, como base. Es algo súper importante que tendríamos que hacer. Estamos de acuerdo, Juan, estamos de acuerdo. Pero como no tenemos la opción de repetirlo, porque así nos llegó el paciente muy lejos, pues vamos a suponer que lo ideal es repetírselo, evidentemente, y estoy contigo, pero suponiendo que no se lo pudiéramos repetir, y basados en el OCT, HRT y todo lo que tenemos, vamos a ver, por aquí, la gran mayoría, según veo yo acá en el chat, hablan, todos se van entre el 2 y el 3, están muy parecidos, pero... ¿Sabes qué sería bueno, Lucas? Señor. Que pongas el slide de los factores de riesgo que tiene este paciente. Claro. Este paciente es miope. Ahí estamos, mira. Tiene antecedente familiar de glaucoma, tiene un test positivo, un test de daño de malla trabecular positivo, una excavación vertical limpia, una paquimetría delgada, una estéresis corneal baja,
unos campos visuales de primera vez no confiables, que por eso hago la aclaración que son no confiables, y una alteración estructural por OCT y por HRT, ¿ok? O sea, ya existe un daño. Y sobre todo cuando vemos el nervio óptico con esta alteración del ISNTA a nivel superior, que se corresponde tan perfecto con un OCT, para mí es muy evidente, o muy evidente, no tanto, pero ya me hace pensar, y yo soy muy mal pensado, y me gustaría pensar más, que podría estar ante un paciente con un glaucoma primario de ángulo abierto, muy inicial, muy inicial, que apenas estamos cogiendo, y que esa es nuestra razón de ser, ¿no? La razón de ser nuestra es detectar estos pacientes antes que se produzcan daños tan evidentes en el campo visual. Por eso que, aún así, si yo repito el campo visual me da negativo o me da sano, aún así yo pensaría que este paciente puede llegar a tener un glaucoma primario de ángulo abierto. Claro, y Lucas, también, o sea, ponte que ya tengas ese campo visual ya de base bien hecho, yo creo que al tener ese mapa macular del OCT-NIDEC, irte también con un 10-2, ¿no? Totalmente de acuerdo, de acuerdísimo. Irnos por un 10-2 que nos mide en los 64 puntos más centrales, de acuerdo, estamos de acuerdo. Y entonces aquí les hago la segunda pregunta. ¿Qué usamos? ¿Usamos antiglaucomatosos? Que esas son las opciones, prostaglandinas, prostaminas, beta-adrenérgicos, inhibidores de anhidrasa carbónica, o nos vamos por un procedimiento que tenemos dos, una trabeculoplastia láser o una cirugía, ¿no? Y yo creo que más o menos aquí ya todos lo hemos dicho, estamos todos muy de acuerdo en que lo que haríamos, en mi caso haría una trabeculoplastia láser selectiva, pero está igual de aceptado que quien no tenga el aparato porque no lo dispone o porque tiene el que era de argón, puede iniciar tranquilamente con un análogo de la prostaglandina. A mí no me gusta iniciarlo de entrada, pues primero, es un paciente joven, esto le va a dar ojeras, efectos adversos, ojo rojo y todo lo demás. Y segundo, porque la trabeculoplastia láser selectiva es muy eficaz en pacientes que no han sido tratados previamente, que tienes unos ángulos abiertos ligeramente pigmentados, como es el caso, y que pensaría yo que solamente con eso este paciente podría estar muy bien por algunos años, y si es del caso, repetirlo en 2, 3, 4, 5 años posteriormente, según como evolución. Y estas son las evidencias que existen en que si es mejor gotas o es mejor láser, insisto, en mi caso me voy por un láser si dispongo de él, y esta es la evidencia pues que lo avala. Por tanto, siempre las terapias de primera elección tienen que estar basadas en las características de cada paciente, ¿no? O sea, según su caso clínico, según su seguridad, la adherencia al tratamiento y la calidad de vida. Para mí eso es fundamental. Por eso siempre me voy más por la SLT, porque la SLT es más eficaz a mi modo de ver. Sin embargo, las características o los tratamientos médicos, pues también hay que estar muy pendientes, porque tenemos que verificar si el mecanismo de acción, si es el que va a funcionar, si es preservado sin preservantes y qué costo le va a tener a ese paciente. Por tanto, la primera línea elección es la medicina, o lo que el médico prefiera, con una reducción rápida de su presión. Eso es lo que uno debería hacer como médico. Sin embargo, según las guías nacionales, pues tiene que estar aprobado por el INVIMA, en el caso de Colombia, y que tenga una reducción rápida de presión. Pero básicamente, cómo escoger la terapia va a estar enfocado en factores de riesgo y calidad de vida y lo que el médico esté más acostumbrado a usar. Esto es básicamente es un cuadro que nos dice más o menos lo que les acabo de decir. En cuanto a la eficacia de los medicamentos, si nos fuéramos por un medicamento, insisto que no es mi caso y lo que le hice a este paciente fue una trabeculoplastia, pero si nos fuéramos por los medicamentos, sería un poquito mejor un tafluprost. El tafluprost es mucho más fuerte, tiene una eficacia del 25 al 30%, no tiene efectos secundarios, o sí tiene, pero tiene menores. Lo único malo es que tiene que ser refrigerado, ¿no? y que son en vialcitos, y al paciente a veces se le pierde, se le gasta, nos los bota, entonces es un poquito más difícil de hacer, pero tiene un mejor efecto que los demás medicamentos. Y en cuanto a las alteraciones de la superficie, pues es el que menos efectos secundarios tiene sobre la superficie ocular. Voy a pasar esto rápidamente.
También porque no tiene VAC, y al no tener VAC, pues la tolerabilidad y la calidad de vida será evidentemente mejor. Y a largo plazo, la tolerabilidad ocular, la reducción de la presión ocular va a ser mucho más eficaz, tanto que podemos llegar hasta el 91% a los 3 meses, o sea que es bastante tolerada. Entonces, en este paciente, ¿cuál sería nuestro PIO target? O sea, ¿a cuánto llegaríamos de PIO target? La PIO target en nuestro caso, lo ideal es que fuera entre el 20 al 25% y que evitáramos fluctuaciones, ¿no? Eso es lo que quisiéramos nosotros. La presión inicial en nuestro paciente, después de hacerle el trabeculoplastia láser, llegó a 13. O sea, miren que estoy tomando la presión inicial. En ningún momento estoy tomando presiones oculares como las de provocación, ¿no? O sea, estoy tomando la presión basal real, que era 19. Y la logramos bajar a 13. O sea que redujimos la presión ocular en un 36%. ¿Qué es lo ideal? ¿Qué es lo ideal? Que después de esta reducción de presión, le hiciéramos nuevamente un test de provocación para ver realmente ese trabéculo cómo quedó funcionando bajo estrés, ¿ya? Bajo estrés. Eso es lo ideal. Entonces, estas son los guías del ICO, del Consejo Internacional de Oftalmología para Glaucoma, donde dicen que, según la severidad de nuestro glaucoma y según los hallazgos, deberíamos de reducir la presión ocular. En este caso, es un glaucoma muy temprano, con una lesión del nervio óptico por OCT y por HRT y por foto de nervio óptico muy leve, con o sin pérdida de campo visual. ¿Ok? En este caso, nos dicen que lo ideal es bajar la presión más del 25 y puede ser con medicación o con trabeculoplastia láser. Ya en los pacientes con moderados avanzados, pues ya es otro capítulo, pero obviamente hay que bajar más la presión y ser más agresivos. ¿Ok? En este caso, esto es lo que hicimos. Por tanto, y el seguimiento, entonces, ¿cómo lo haríamos? Frecuencia de seguimiento, valoración clínica, determinar presión, evaluación y evolución del campo visual, lo que hablaba Juan Carlos hace un momento, que es muy importante hacer esa evaluación posterior para poder controlar a este paciente. Y según nuestro paciente, es un paciente al cual le dimos tratamiento, que alcanzamos la presión ocular, que es de alto riesgo, porque ya sabemos que es de alto riesgo, y que el examen puede ser entre 3 meses a 12 meses según nuestro caso, y que la evaluación con campos visuales y con OCT debería de ser entre cada 6 a 18 meses según el caso. Obviamente, cada paciente es único, cada paciente se sigue según cada paciente es independiente y, obviamente, si tenemos un glaucoma temprano, medio o severo. En general, ¿cuáles son los lineamientos generales? Y esto es una máxima que me gusta mucho, es no esperar a que las cosas mejoren solas, pues no lo harán. Si uno ya tiene una evidencia que ya existe un daño, hay que ponerse las pilas, hay que abrir los ojos, hay que ser mucho más compenetrados con ese paciente, estudiarlo más a fondo, iniciar terapia médica antes de los defectos de papila y de campo visual, siempre que pueda iniciar prostaglandinas o en su defecto iniciar láseres. Si no es suficiente, pero estoy cerca de la presión target, hay que cambiar de terapia o hay que adicionar. Si todavía no es suficiente y estoy muy lejos de esa presión, añada más medicamentos y reserve la triple terapia para casos específicos. Obviamente, si hay progresión, asumir que el perfil diario de esa presión no está regulado y que tenemos que ser más específicos. Por tanto, la meta de nuestro tratamiento es evitar el daño por glaucoma y mantener la calidad de vida en todos nuestros pacientes. Muchas gracias. Este es uno de los sitios más lindos para mí en el Perú, que es la Laguna 69 en Ancash, que tuve la fortuna de conocer y de subir hasta allí en una de mis múltiples expediciones en el Perú. Mil gracias a todos. Lucas, excelente. Qué buena revisión. Muy buena revisión. Y quería enfocarme contigo en el tratamiento, ¿no? Entre la prostaglandina y el SLT, si ya llegamos al hecho de tratar al paciente, ¿por qué te estás yendo al SLT? ¿No? Para que todo el mundo sepa. Yo pienso igual, pero ¿por qué te estás yendo para todos por el SLT? Ok. Primero, aclara que cualquiera de las dos terapias es igual de efectiva. O sea, eso es lo primero. Así es. Claro. Aquí hay una cosa muy de
de gustos, y en el caso mío, en un paciente joven en este caso, que nunca ha sido tratado con un trabéculo pigmentado, para mí es la mejor opción porque primero le das calidad de vida, segundo, no lo dependes tanto a una gota diaria, que realmente es muy harto aplicarse una gota diariamente todos los días. Lo tercero, el ojo rojo. El ojo rojo de todos los medicamentos es muy incómodo para el paciente. Y conservar la superficie ocular y la conjuntiva para un futuro, ¿no? O sea, tú no sabes si este paciente va a estar controlado con trabeculoplastia por 5, por 10 o por 15 años. Mientras que, y de esa forma, si le puedes conservar la conjuntiva intacta, una conjuntiva limpia, que no esté acartonada, que sea fácil de tratar, en un futuro que necesite una trave o una válvula o cualquier otro procedimiento, va a ser mucho más fácil de manipular esa conjuntiva. Entonces, para mí esa es la razón por la cual en la medida que pueda, me voy siempre por una trabeculoplastia láser. Entonces ahí nos vamos primero por adherencia, que el paciente no se va a echar nada, Correcto. el paciente joven va a seguir con su vida normal. Ahí nos vamos también a evitar efectos secundarios de ojo rojo, pigmentación en el párpado, por dar unos ejemplos, en un paciente joven. Y también nos estamos yendo, yo creo, Lucas, a algo más fisiológico, ¿no es cierto? O sea, estamos yendo a tratar el ángulo. Señores, estamos haciendo un peeling a nivel del ángulo, estamos haciendo que el humor acuoso pase con mayor facilidad, ¿no? Con las gotas, yo creo que es algo paliativo, ¿no? Acá estamos yendo más directos al sitio del problema. Claro, y hay algo muy importante, Juan, por acá me escribe alguien, y tiene toda la razón, no lo mencioné en la plática, pero tiene toda la razón. Voy a aclarar una cosa, y es que no toda córnea gruesa es sinónimo de que no va a dar glaucoma, y no toda córnea delgada es sinónimo que va a dar glaucoma o que más riesgoso, no. Eso para aclarar. Lo segundo, entre la córnea sea más delgada y tener una estéresis más delgada, mecánicos más débiles dentro del ojo. Y la biomecánica incluye tanto el trabéculo, que se puede deformar más fácil, como la lámina criosa, que también se puede deformar más fácil. Por tanto, es importante saber eso, y me agradezco mucho que me lo hicieran aclarar, porque es muy importante que eso no quede en la audiencia, ¿no? Que entonces córnea delgada igual no, o córnea gruesa lo contrario, ¿no? Es como una receta de cocina. Así es. O sea, solamente como que le aumentamos un factor de riesgo más a todos los factores que tenemos para poder llegar a dar un diagnóstico a este paciente, ¿no es cierto? Correcto, así es. No sé si hay dudas o preguntas de la audiencia. Aquí me hacen que, claro, el efecto láser puede disminuir con el tiempo, toda la razón. En el efecto láser, en promedio, estás ahorrándote entre 3 a 5 años, pero eso es que la idea se puede repetir hasta 2 veces y no antes de 2 a 3 años. Por tanto, es importante recordar eso. El efecto láser va reduciéndose. No sé quién, si tienes por ahí... Acá hay un doctor, un doctor Carlos, que quiere participar. Claro. Por favor, le damos la palabra si quisiera comentarnos algo. Ok. A ver. Ahora sí. Doctor Carlos, ¿quisiera decirnos algún comentario o preguntar? Mientras que el doctor Carlos habla... Parece que no. La pregunta final, ¿no? Si haces el láser o no. Si le haces el LASIK realmente a este paciente. Realmente yo creo que no. O sea, yo ya con un daño del nervio óptico, con una alteración campimétrica, no... O sea, yo en este caso prefiero decirle, mire, tranquilo, o sea, quédate con tus gafas, ya llevas así 15 años y no nos ponemos en riesgos. Quédate tú con eso. ¿Por qué? De todas maneras, durante el DOC que pones para hacer el LASIK, pues hay que recordar que se aumenta la presión hasta 70, 80 mililitros de mercurio. Y no vale hacer que seas tan de malas en ese punto que te dé, no sé, una hemorragia de disco, que es con un notch, o que es con defecto campimétrico, o que tengas que hacer que no te haga... Pero Lucas, yo te digo... Pero yo te digo, no, pero no la hacemos con microqueratótomo, hay que hacerle PRK.
Erca. No se lo hago, no se lo hago. Que se lo haga a otro. Si no, o sea, aunque en teoría si le haces un PRK y ya tienes bien estudiado y el paciente está bien tratado. Uy, se fue un poquito la No, señal. yo es que con eso soy muy político rígido y no lo hago, pero si lo hacen no está mal hecho tampoco, o sea. Sí, pero como que cambias toda la biomecánica, ¿no? O sea, para mí eso también es, a estos pacientes que ya los voy a tratar de glaucoma, mira, no les toco la córnea, pero ni hablar, ¿no? Porque uno, te van a confundir mucho en el momento de seguir este paciente, y otro, que estás cambiando la biomecánica, se te va a hacer mucho más difícil tomarle la presión, por más que lo juntes con el ORA, con el ICER, con lo que quieras, tú mismo te estás haciendo un harakiri prácticamente, ¿no, Lucas? Sí, así es, así es. Por aquí me piden que ponga, por favor, que cada cuánto se examina, que cada cuánto, pues según las guías, es entre cada 6 a cada 18 meses, pero va a determinarse mucho dependiendo de la presión ocular de cada paciente y la progresión que le veas al paciente. Evidentemente, si ves que en el OCT hay mayor progresión o está poniendo más rápido, pues serán los controles más estrechos, mientras que si no hay evidencia de progresión, pues las harás un poquito más largas. Acá nos preguntan también acerca de cuando ya decides hacerle un SLT, ¿cómo es tu seguimiento? Claro, normalmente hay una cosa con los SLT, los SLT trato en lo posible dos cosas rápidas, de quitarle las prostaglandinas si se puede antes, un poquito antes para mejorar el efecto. En este caso, como no tenía tratamiento, pues era muy sencillo, no había que hacer nada. Lo segundo es que trato de no darles esteroides para que no se afecte la remodelación de la malla trabecular, sino que se remodele tal cual quiero que se remodele, sino que más bien le doy una INE, puede ser el que tú quieras, un buenfenaco, un epafenaco, lo que quieras. Y mi revisión es casi que, si fue una trabeculoplastia sencilla, sin problemas, al otro día lo estoy revisando. Hay quien la revisa el mismo día para controlar los efectos hipertensivos o de fase hipertensiva que puede llegar a tener la primera hora. En el caso mío, soy muy selectivo en pacientes que veo que de pronto me la puedan hacer porque hubo mucho pigmento o que hubo mucha burbujita, por más que bajaba la energía, o si cualquier otra causa, lo reviso, si no, lo dejo para el otro día y posteriormente vuelvo y lo reviso a los 8 días. Siempre les digo que a las 6 semanas debo revisarle, que es su mayor efecto de la trabeculoplastia láser, y lo reviso a las 6 semanas nuevamente, ahí sí para saber a cuánto bajó realmente la presión ocular. Hay dos cosas ahí controversiales, ¿no? Con respecto al tratamiento. Yo creo que corticoides no le damos a ese paciente porque la gran mayoría de los pacientes con glaucoma, ¿qué son? Respondedores a los esteroides, ¿no? Entonces, yo te cuento ahí una experiencia que tuve al hacerle SLT al principio. Les daba corticoides evitando la inflamación, y un paciente me hizo un pico arriba de 30, que mira, me curó completamente. Nunca más le di corticoides, más bien AINES, como dices. Y ahí vamos la otra controversia. AINES versus no AINES, ¿no? Porque muchos piensan que este procedimiento es como un peeling, y al ponerle AINES, tú evitas que se forme este peeling a nivel de trabecular, y como que el tratamiento que estás haciendo lo estás evitando completamente, ¿no? Mira, yo pensaría que AINES, pero no esteroideos, ¿sí? Cuando son AINES, sí, claro, esteroideos, yo sí pienso que no es necesario ni siquiera enviarlo, o sea, no hay una razón de por qué enviarlo si fue una trabeculoplastia bien hecha, con unos poderes de energía bien hechos y modulando tu energía según el pigmento que tengas, ¿vale? Para empezar eso, o sea, si haces un láser, no deberías por qué utilizar un esteroide de alta potencia, ni siquiera un esteroide de baja. Si utilizas el AINE, cualquiera que sea, puede ser 3 veces al día por 8 a 10 días, pero el no usar AINE, sí que me he dado cuenta que cuando el paciente no lo usa, por cualquier razón, o no tenía dinero, o se le olvidó comprarlo, o no lo consiguió, o cualquiera que sea la razón,
sí que me vienen muy inflamados, o se inflaman con unas ligeras iritis o unas mínimas uveitis pequeñitas y que me hacen más difícil la recuperación de ese paciente. Entonces, de si AINE o no, yo sí diría que AINES, pero no esteroideos. Y por 8 o 10 días, no hay necesidad de más. Yo también. Y salió también hace poco un artículo que comparó los dos grupos, AINES versus no AINES, no esteroideos. Y los dos grupos fueron muy bien. O sea que para AINES yo creo que no esteroideos va súper. Consu, Hola, ¿cómo estás? por favor. ¿Qué tal, Consu? Lucas, ¿Cómo estás? Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Consu? Oye, buenísima tu presentación, muchas gracias, un placer siempre escucharte. No, a ti, Consu. Un comentario solamente, efectivamente hay un estudio que comparó, que es el SALT Trial, que comparó 3 grupos, placebo, AINES, que fue ketorolaco, y además la prednisolona. Y en ese grupo lo que se vio, porque es súper importante mencionar que es un aleatorizado, prospectivo, se hicieron estas 3 ramas, y vieron que el grupo que usaba ketorolaco a las 12 semanas tenía una reducción estadísticamente más significativa cuando se hacía el SLT. Aplicarle ketorolaco es mejor para la reducción de la PIO en estos pacientes. Y la prednisolona efectivamente también era eficaz, pero como dice el doctor Juan Carlos, vieron que podían producir algunos picos hipertensivos. Entonces, entre elegir ketorolaco y prednisolona, es mejor siempre elegir ketorolaco. La dosis que usaban eran 4 veces al día por 5 días. Así que tenerlo en consideración. La verdad no son muchos estudios los que hacen comparaciones en el tratamiento post-SLT, pero me parece que este estudio es súper importante mencionarlo porque es, como ustedes saben, de buena calidad en el fondo a nivel de estudio, aleatorizado y prospectivo. Lo que sí que te quería preguntar, Lucas, es cuando tú haces un SLT, ¿cuánto tiempo esperas para tú decir, sabes que me funcionó, o ves que la primera semana no te bajó lo que tú esperabas? ¿Cómo lo manejas a ese paciente? Cuando le haces SLT y no baja lo que esperas, ¿hasta cuánto esperas? ¿Qué haces? ¿Qué le dejas? Vale. En el caso mío, yo siempre les digo antes del láser, mira, el láser, hay pacientes que tienen toda la indicación para láser, sin tratamiento previo, ángulos abiertos, un ligero pigmento, jóvenes, y aún así no responden. ¿Por qué? Pues porque se harán o una respuesta inflamatoria mayor o porque realmente el trabéculo ya es disfuncional de entrada. Entonces a esos pacientes siempre le digo, independientemente qué va a suceder, les digo, mira, el 70%, 75% de los pacientes con SLT les va a reducir la presión lo que yo espero, que en el caso mío espero una reducción de entre el 20, más o menos 25% a 30%. ¿Cuánto espero? Espero más o menos 6 semanas, 6 a 8 semanas. Si a las 6 a 8 semanas este paciente no ha dado una respuesta, no me ha reducido la presión ocular a donde yo quiero llevarla, es muy probable que este paciente termine en gotas. Entonces siempre, porque es una respuesta muy mecánica del trabéculo. Tú no sabes ese trabéculo qué tan frágil es o qué tanta biomecánica tiene y qué tanto se está colapsando incluso durante el parpadeo porque es muy débil. Uno no sabe, esas son factores que son muy independientes del láser, incluso de ti como médica. Entonces, si a las 6 a 8 semanas no me ha funcionado, ese paciente en mis manos terminará con tratamiento tópico. Afortunadamente no son la mayoría funcionan y trato, como decía ahorita, que pacientes que tienen presiones más altas sin tratamiento son los que mejor responden y ojalá sin prostaglandinas previas que responden un poco mejor también. Pero hay mucha variabilidad, o sea, hay mucha variabilidad. Yo no sé si a Juan o a ti o a los otros que están aquí les pasa lo mismo, pero una vez quiere que funcione el láser, hace todo bien, tiene toda la indicación y empiezan a sufrir, ¿no? A las 6 semanas porque no ha reducido lo que uno quiere, o incluso peor. He tenido 2 casos que me han hecho hipertensiones de 40, 50 y han terminado en trabeculectomías. ¿Por qué? No lo sé. No, gracias. Sí, pero, es bueno escuchar tu experiencia porque yo todavía soy inexperta. Así que por ahí vamos. Gracias, Lucas. No, a ti, Consu. Gracias, Consu. Gracias. Sí, ese porcentaje que hablaba hace felizmente es bajísimo, ¿no? Muy bajo, ¿no? Bajo. Sí, sí. Pero yo creo que sería bueno también explicarle que si
que es lo que hago con el micropulso en un paciente, por ejemplo, con trasplante corneal, es que primero este paso, y si no funciona un dispositivo de drenaje, yo creo que decirles en el SLT también, te vamos a hacer este tratamiento para que no uses gotas, pero si no funciona, que es un porcentaje muy bajo, usamos algún tipo de hipotensor, ¿no? Sí, de acuerdo, nada que hacer. Pero hay que advertirlo, porque muchas veces la gente piensa Así que el es. SLT es la panacea, nunca más gotas, pero no, hay que advertirlo. Así es. Miguel, ¿alguna otra pregunta por ahí que Sí. quisieras? Preguntaban dos visto? médicos acerca de la experiencia con haciéndole un electrorretinograma, quizás a un paciente para tratar de detectar daño precoz. No sé si tienen experiencia, que lo han usado. No, yo no lo he usado, sí sé que hay unos daños precoces que se detectan antes que los campos visuales, pero ahorita con las tecnologías de angio-OCT, con densidad vascular peripapilar y células ganglionares y con un buen 10-2, no sé yo si podría yo reemplazar eso con un electroretinograma o si incluso peor, si un electroretinograma me da el lentecimiento de las ondas, si yo no le haría un OCT o un campo visual porque ya tengo este examen. Entonces no pensaría yo que no sé qué tan costo-beneficio sea y no tengo experiencia. No sé si Juan tiene experiencia, pero yo no. Perfecto. Mira, yo también no tengo mucha experiencia, más me iría teniendo este 24-2 de base y siguiendo al paciente con un 10-2 y observar el mapa macular, ¿no? Ponerle más atención al mapa macular y con eso yo creo que sí, vamos bien, ¿no? O un microperímetro si quieren irse más a estudiar más puntos, ¿no? En España, que también ¿Alguna otra preguntita? Me están preguntando mucho cómo evitar los sobrediagnósticos, ¿no? Porque estamos sobrediagnosticados. Esa es otra historia, ¿no? El sobrediagnóstico Sí, claro. de todo. Pero esa es otra charla. Si me invitas, también te la doy. Esa es otra charla distinta. Podríamos llamar glaucoma no glaucoma. También preguntaban si haces correcciones de longitud axial en el OCT. Muy buena pregunta. Me gustaría que todos los equipos la tuvieran. Lastimosamente no lo tienen. El NIDEC, al menos hasta donde tenía entendido, era el que tenía el software para correcciones de longitud axial mayores a 25. Y realmente es impresionante. O sea, si una longitud, un miope menos 5, una capa de fibras que en un equipo normal te salía que tenía 78, 80, cuando le ponían el software de corrección de longitud axial, esa capa de fibras ya aparecía como 80, pero para ese rango de longitud axial aparecía como normal. O sea, ya te lo corregía y te decía, no se preocupe que eso es lo normal. Yo creo que a eso deberíamos ir y todos los equipos de OCT deberían de tenerlo. Lastimosamente no hay una fórmula mágica para yo corregirlo. Es muy dependiente de cada equipo, pero sí es excelente y así debería de ser en todos. Perfecto. Y nos queda la pregunta de si colocarían un ICL en ese paciente como alternativa a la cirugía refractiva. Bueno, no, yo pensaría que, o sea, para un -3, realmente, y un paciente de 33 años con un gran trabéculo pigmentado, a pesar de que los ICL han evolucionado un poquito, siempre las cirugías tan invasivas, valorando el riesgo-beneficio para este paciente, no se lo haría. O sea, yo pienso que en este tipo de paciente, poniendo un ICL, riesgo de mayor despigmentación del iris o roce, ya con un daño de la malla trabecular, y someterlo a cirugía intraocular, yo creería que no es una miopía tan importante como para una cirugía intraocular. Insisto, con tus gafitas, un buen lente de contacto y ya. Así es. Así es. Una doctora igual preguntaba si tenían idea del costo de un hora. Y la última pregunta, que fue la que más... que ¿dónde trabaja el doctor Lucas? Bueno, trabajo en Medellín, Colombia, en la clínica Clofán de la ciudad de Medellín. Clínica Clofán.
Aquí estamos, lo que necesiten con mucho gusto. Excelente. Gracias. ¿cuál Y es el otro? teléfono, por favor. Ahí está, y el teléfono. Todos los datos, pásenlos. Está casado el hombre. No, claro que está casado, yo sé, yo lo conozco. Nos me llamó la atención la pregunta, entonces estoy complementándola. Voy a defender a Anita. Muy, No. muy bien, no, Consul, muy bien. Dios, que muy yo a Ana bien. también la conozco. Ay, Dios mío. Qué bueno. Bueno, no sé si alguien tiene más, pero bueno, muy bien. Estuvo muy chévere. Y lo bueno de esta Sí, charla es excelente. que y puede hablar tranquilamente. Así es. Y interactuamos y todo. Yo creo que ese intercambio de ideas entre todos es genial, ¿no? Que uno se nutre. No sé si alguien más. Gracias. Alguien levantó la mano. Ajá. El costo de Lora. No sé cuánto vale Lora. No sé. ¿Tienes idea? 18 más o menos creo que está. 18 más o menos por ahí. 18, 17. Hola, buen día. A ver, reiniciar audio. Hola. Hola, tengo una pregunta. ¿La cirugía refractiva puede acelerar o empeorar el glaucoma o solamente te da un problema con el seguimiento del paciente? Mira, yo creo que es probable que cuando pongas el DOC para hacer la succión, la presión ocular se te va a subir a 70, 80 milímetros. Es muy probable que en condiciones normales, que se demora 10, 15, 20 segundos, no pase mayor cosa. Es lo más probable. Pero siempre ocurren momentos en que se te puede atrancar, no tienes una buena succión, tienes que volver a repetir, al hacer el corte con el microquerato se te atranca. O sea, pueden ocurrir muchas cosas y esos 15 segundos pueden terminar siendo 50 segundos o 1 minuto y medio. Ese es el primer riesgo, que ya cada cirujano mirará si lo corre. Y lo otro es que en cuanto al seguimiento, evidentemente el seguimiento va a ser un poco más difícil por la biomecánica que perdemos en la córnea y porque no sabemos realmente, y eso es algo que no lo conocemos, y es que esa biomecánica de la malla trabecular puede afectarse, que no tenemos ni idea si se afecta o no, y que la única forma de saberlo sería o con unos CTs de ángulo o con un UM de ángulo, midiéndolo pre y post, pero podría afectarlo. En total, la decisión de si hace cirugía o no es muy personal, es muy de cada médico y es muy del paciente también, ¿no? Porque también hay que tener en cuenta el paciente. Mira, hay que hablar con el paciente, explicarle todo y si el médico quiere correr ese riesgo y el paciente también quiere correr el riesgo, pues nadie te puede decir que no lo operes, o sea, está bien, pero va a depender mucho de cada persona. Así es. Muchas gracias. El doctor, gracias a ti, por favor, por participar. El doctor Rafael García, quisiera comentar algo. Hacerte una pregunta. Si vos tenés un paciente que le haces SLT y ves que no responde, ¿le harías una nueva sesión? ¿Al cuánto tiempo o no lo harías? Esa es mi pregunta. Va, muy bien. Mira, Rafael, si no cumplí con mi PIO target que tengo en mi mente desde antes de hacer el láser, ya lo tengo que tener en mente a dónde quiero llevar la presión. Si esa presión, pasadas 8 semanas, no me funciona, no le hago un nuevo retratamiento con el SLT porque no me va a funcionar. O sea, en manos mías, al menos en mis manos, no funciona un retratamiento. ¿Por qué? Porque sé que el SLT fue bien hecho, con la energía adecuada, normalmente lo hago en 360 grados, entonces no me funciona. Pero va a depender si tú cuando lo haces solamente hiciste 180 grados, utilizaste una energía muy baja, te quedan otros 180 para tratarlo o retratarlo y con una energía un poquito mayor. Va a depender mucho de qué técnica usaste en el SLT. Eso por un lado. Y lo segundo, si el SLT funcionó,
tuve un paciente con una PIO target adecuada por los 2 o 3 años siguientes, a ese paciente pasados 2 o 3 años sí que le repito la SLT, sí que se lo repito porque veo que me va a funcionar y se la hago nuevamente. Entonces, son como dos partes, ¿no? La primera sí me funcionó a los 6 semanas y qué le hice. La segunda es si me funcionó y pasados 2 años y qué le puedo hacer. Ok. Perfecto, perfecto. Cori, ¿quisieras preguntar algo? ¿Comentar algo? Sí, bueno, primero felicitar a Lucas, como siempre, excelente tus charlas, Lucas. Cori, hermoso, gracias. Sí, bueno, no, es más bien un comentario que viene un poco relacionado con el comentario que te hicieron ahorita de la cirugía refractiva. Si el problema es solamente la cirugía o el seguimiento, es como que recordemos que en el seguimiento está el síndrome del fluido de la interfase, que es un síndrome donde tenemos pacientes con edemas corneales que tienen unas presiones oculares altas y que no las podemos medir. Y es precisamente porque el líquido se queda como aquí en la interfase. Entonces, claro, es algo que es raro, pero es muy, y quizás es como tema de otra charla, pero es importante que nos llevemos presente como en este seguimiento y que el doctor como que lo lleve claro que existen también presiones intraoculares en estos pacientes que están enmascaradas, ¿no? En los posoperados de cirugía refractiva. Correcto. Es súper buena intervención porque es real. Es raro, pero se presenta. Entonces, por eso en mi caso prefiero ahorrarme todo eso y no la hago. Sí, sí. Ya llegará el paciente ideal que se pueda hacer y que yo esté tranquilo y el paciente también y todos tranquilos. Pero esos pacientes sí prefiero evitarlos. Tienes toda la razón. Excelente, excelente. Felicitaciones, Lucas. Gracias, Cori. Un poquito. Juan Carlos, Gustavito, por favor. hola, ¿cómo estás? Si me permites. Bien, bien, muy Lucas, bien. primero Claro que sí. para felicitarte, como siempre, unas charlas espectaculares, muy didácticas, muy ilustrativas, siempre dejan muchos conceptos fijos. Solo quería comentar, en adición a lo que habías ya respondido tú, una razón más para empezar con un SLT en este paciente es porque, por la historia que nos cuentas, era un paciente virgen de drogas, ¿no? Lo cual también es de esperar que tenga mayor efecto hipotensor antes que empezar con drogas. Otro punto que quería comentar es que, o fijar, que cuando nosotros hacemos el manejo del paciente con glaucoma, con lo que fuera, tratamiento médico o láser o quirúrgico, el objetivo fundamental es bajar la presión intraocular, que es lo único que nos va a modificar o poder llevar a la detención de la enfermedad o el enlentecimiento de su protección. Entonces, por ahí debería quedar claro que el concepto de utilizar el SLT no es el dejar de usar drogas, ¿no? Es el controlar la presión mediante el SLT, y si en el mejor de los casos podemos dejar de usar drogas, ideal, ¿no? Porque hay muchas personas que a veces confunden el tema, ¿no? Voy a hacer un SLT para no usar drogas. No necesariamente debería ser esto así, porque yo puedo hacer un SLT y puedo seguir usando inclusive la misma cantidad de drogas que el paciente usaba antes del procedimiento, pero con el control de la presión intraocular. Y el otro concepto que también quería comentar un poco es, si bien es cierto, los pacientes con glaucoma, hay un número importante de pacientes que son respondedores a esteroides, no todos los pacientes que tienen glaucoma debemos de evitar los corticoides. En lo posible, sí. Personalmente también, en lo posible después de un procedimiento láser, intento un no esteroideo antes que un esteroideo. Pero tampoco debemos satanizar el corticoide en un paciente con glaucoma. Hay pacientes en los cuales vamos a necesitarlo y vamos a tener que echar manos de ello, ¿no? Es otro concepto que quería un poco comentar para que quede claro en el auditorio, porque tenemos muchos residentes médicos jóvenes, ¿no? Correcto, claro. Y nada, y un abrazo por Colombia, mi querido estimado Lucas. Claro, un abrazo a ti. Perdón. Gracias, Gustavo. Muchas gracias por comentar siempre. Quería hacer una pregunta. Sí, claro. Quería preguntar, muy buenas tardes, si su plática se grabó. Sí, todas se están subiendo a YouTube. Acá en el chat le vamos a mandar ¿a dónde lo puede ver?
En el afiche, en la parte inferior están las redes sociales, Ophthalmo Education, el canal de YouTube y en Facebook. Suscríbanse para que se les den aviso cuando estén las charlas colgadas. Se están haciendo algunos cambios de logo y de intro a los videos, así que todavía faltan de subir las charlas de la semana pasada y estas. Así que pueden ir recordando y viendo las de la primera semana, pero próximamente ya estarán todas. Perdón, ¿a dónde se tiene que entrar? Oftalmosalud Education, ya sea por Facebook o por YouTube. Ok, muy amable, muchas gracias. No, de nada. Lucas, Bueno, compadre, ya ahora mejor sí. almorzamos juntos, ¿no? Claro, Sí. un chancito que... Mejor ya no pasamos el webinar a la cocina y ya empezamos a cocinar, ¿ah? Ya con eso tenemos. Oye, Ustedes lo que Lucas, están es evadiendo sus quehaceres. estamos en Lucas clase, por está favor. escondido. Por favor, no me interrumpan, estamos en clase aquí. Muchas gracias, Lucas, por la excelente charla, súper dinámica e interactiva. Todos abrimos los micrófonos, Ajá. por favor, para darle un Por fuerte favor. aplauso al doctor. Gracias. Gracias. Un placer poder compartir con ustedes. Muy amable. Muchas gracias, Lucas, siempre por participar, lo máximo. Un abrazo. Bueno, Juanchito, muchas gracias a todos. Feliz tarde y que almuercen rico. Doctor Gracias. Izquierdo. Un Doctor abrazo, Izquierdo. Lucas. Un abrazo, Juanca. Gracias, Miguel. Gracias a todos. Chao, Juancho. No, Miguel, gracias muchas a ti, gracias. Gustavo. Perdón, doctor Izquierdo. ¿Sí? Perdón, la doctora me decía que puede entrar por YouTube o otra vía que se puede entrar para escuchar la plática. Sí, miren el afiche, ahí abajito se ve el YouTube y también se ve el Facebook, también por ahí, en Ophthalmo En ese- Education. Puede ver En el Ophthalmo afiche. Education. Ajá, Ah, Sí. ok. ahí También está. por Facebook. También. Así es. Ok, muy amable, muchas gracias. ¿Cuándo comienzan a las charlas nuevamente a subirlas? El equipo de edición nos estará informando y nosotros les diremos por este medio. Muchísimas gracias, excelente, muy amable. Muchas El día de gracias, mañana Juan. no se pierdan la charla del doctor Keith Barton con el tema de glaucoma uveítico. Va a estar súper, súper buena. Misma hora, mismo ID. Acá nos vemos. Ujú. Gracias Vale. a Va a todos. estar súper interesante. Gracias, chao, Gracias. Miguel. Chao. Gracias, Chao, Juan. Lucas. Gracias, Lucas. Chao, Chao. chao. Nos vemos. Un abrazo.